Estamos saliendo en Capital y alrededores, FM Atlántida, 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma, en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios. También en dúplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Guachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Pone TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús en el Facebook o en el YouTube. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, no viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, pone el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo ahora quiero ver a Cristina Fiore, quiero saber qué pasa, porque me preguntaban mucho, ¿tenemos clase el lunes o tenemos clase el martes? ¿A la final hay paro o no hay paro? ¿Qué pasa con mi hijo y el celular? Usted la puede ver solo a ella. ¿Cómo hace? Pone el YouTube, pone Marcela Jesús, bajamos un poquito para ver, ahí están colgadas todas las entrevistas de nuestros invitados, bajemos un poco más, y lo tenemos a Carlos Foloni, Roberto Di Bayur, que estuvo acá con nosotros, que me dio una mala noticia, que dice que las cloacas para Quijano y La Merced estaban en el plan del gobierno anterior, pero no están en este plan, así que no se van a hacer. También está el ingeniero Federico Casa, y apenas termine el programa va a estar Cristina Fiore. Y si usted me dice, che, voy a hacer entrevista muy larga, yo no la voy a ver entera, quiero ver lo principal lo va a poder ver en donde, en nuestro TikTok Marcela Jesús, ahí a partir de las 13 horas van a estar colgadas las partes principales. Ahí están las partes principales de todos nuestros invitados. Y escrita completa la entrevista en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Ella es Cristina Fiore, ministra de Educación, y le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto. E igualmente, antes que nada hablemos del caso Pablo López. Nosotros recién estuvimos hablando del Consejo Deliberante. ¿Él es profesor de qué? ¿De letras o historia? Él tiene 19 horas, si mal no recuerdo, en el ámbito. Él no es profesor titular, sino que tiene el carácter de interino y de suplente. Tiene algunas horas como suplente, otras horas como interino. ¿Por qué hago esta distinción? Porque la estabilidad en el cargo no es lo mismo en el caso de un profesor titular que un profesor interino. Exacto. La estabilidad es muy diferente. Sí. Entonces nosotros, frente a esta situación, un hecho además de público conocimiento, lo primero que hicimos fue el tema del apartamiento del docente y por supuesto va a tener la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, así que se inició el sumario, pero él hoy no puede dar clases, ¿no? ¿Y cómo es el tema? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es una resolución? Sí, ¿Cómo es? Esta decisión la adoptó la dirección de secundaria. Nosotros tenemos distintas direcciones de nivel. Las direcciones de nivel es nivel inicial, primaria, secundaria. Como él es en el ámbito de secundaria, la directora de nivel adoptó la decisión de separarlo preventivamente del cargo
como yo le decía recién, el no ser titular, la estabilidad en el cargo es diferente, y después se le inició el sumario con vistas obviamente a la cesantía, porque hay un principio fundamental en el estatuto docente, hay un artículo clarito que indica, digamos, que el docente además tiene que ser un ejemplo, porque en definitiva es el reflejo en el que se ven sus alumnos. Y después de esa grabación es muy difícil. Hay otro caso de, bueno, no político, porque este es el único caso, que era profesor, de otras separaciones de cargos. ¿Cuántos hay este año? Nosotros hemos firmado ya más de 30, hemos firmado diferentes tipos de sumarios y de cesantías. ¿A qué están vinculadas las cesantías? Y esto quiero sí aclararlo. Cada cesantía está precedida, o sea, antes de la cesantía hay todo un proceso que se sigue, donde se le da derecho a la defensa, ¿no es cierto? Claro, en el caso de Pablo López es distinto porque es interino. Pero igual le estamos haciendo el tema del sumario para ver si continúa con esas horas o no. Sí. Ahora bien, esas cesantías son fundamentalmente por inasistencia. Ajá. Hay muchas cesantías, eso a mí me llama la atención, cesantías por inasistencia, en algunos casos de docente, en otros de ordenanzas, también cesantía, y después también por cuestiones, y en esto trabajamos mucho con la Fiscalía, sobre todo de la doctora Sofía Cornejo, vinculados, por ejemplo, al tema de abuso, grooming, y en este sentido hemos trabajado mucho y agradezco también a la legislatura de la provincia, porque nosotros llegamos a sancionar una ley. ¿En qué sentido y qué es lo que establece la ley? La ley establece que el caso de aquellas personas que han sido ya condenadas, condenadas por delitos de connotación sexual, no pueden volver a ejercer la docencia. ¿Y esto por qué? El tema de los abusos, lamentablemente, cuando uno ve los diferentes tipos de delito, los abusos sexuales son aquellos que tienen un mayor índice de reincidencia. Entonces, ¿cuál era la situación? Claro, una persona que abusa siempre. No hay manera, un violador vuelve a violar. Es más, mire, hemos tenido casos que eso nos permitió ir poniéndolo en la ley, de un docente que cuando se le piden los antecedentes penales en la provincia eran impecables. Ingresa como docente en un departamento, en el departamento de Anta concretamente, y ahí hay un problema de abuso sexual respecto de unas alumnitas. Sí. Y resulta que esta persona ya había venido con abusos de otras provincias, pero como se pedían los antecedentes de nuestra provincia, es como que tenía ahí todo impecable. En la ley que se establece de la provincia, pero además del registro de reincidencia de carácter nacional. Después se establece también de que la persona que ha sido condenada y quiere reingresar al sistema no va a poder hacerlo. Y esto también tiene como base, y de hecho lo he conversado tanto con la Corte como con el procurador, con el doctor García Castiela, que hay un artículo en el Código Penal que establece la inhabilitación perpetua para aquel que aprovechando de su cargo abusa de otra persona. ¿Por qué? Cuando uno aplica una pena por el tema de un abuso sexual, es como que hay una pena principal y una pena accesoria en el caso de los docentes. Sí. ¿Cuál era la pena principal? La cárcel. ¿Cuál es la accesoria? La inhabilitación. Y en general, en nuestra provincia, al docente o no lo inhabilitaban o le daban la misma inhabilitación que el tiempo de la condena. Entonces, teníamos caso, 8 años, 9 años de prisión, inhabilitación por 8 o 9 años, salía de la prisión y pretendían volver al sistema porque ya habían cumplido con su condena. Yo nunca me voy a olvidar un caso, cuando yo recién empezaba el tema del periodismo, de un violador que quedó libre, Casimiro se llamaba. Apenas quedó libre, lo encontraron intentando violar a una nenita acá cerca del Consejo Deliberante, en unos yuyarales que habían ahí. O sea, esta gente no es que se curen, no es que se reforman, lo sigue haciendo. Y hay que mantenerlos lejos de los niños y de los adolescentes. Bueno, ¿qué es lo que dice? Claro, ¿qué es lo que dice el Código Penal? Que la inhabilitación en estos casos debe ser perpetua.
Entonces, 8 años de prisión, 10 años, no sé, la prisión que quepa, pero después la inhabilitación debe ser perpetua. Sí. Y supongamos que el fiscal no le recomienda al juez una inhabilitación perpetua. Supongamos que no le recomienda. Supongamos. La provincia tiene una ley específica que se sancionó el año pasado, que lo trabajamos juntos, lo presentó una senadora, Rosario de Lerma, muy agradecida con ello, lo trabajamos todos los senadores, todos los diputados y el ministerio. ¿Qué es lo que dice la ley? Condenado que haya cumplido igual su condena por delitos de carácter sexual, no puede volver a ejercer la docencia. Yo sé que uno no puede cuidar a todos los chicos, sí, pero estamos haciendo el esfuerzo de hacerlo. Así que nosotros, todo lo que son cuestiones de hecho, hemos trabajado mucho también el tema del grooming con la fiscal Sofía Cornejo. Sí, que le expliquemos le decimos a la audiencia, Mavi, que está sentada con nosotros en nuestros estudios, la doctora Cristina Fiore. Ella es ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. Lo que quieran mandar consultas, opiniones, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera? 3875-012-350, 3874-858-977. Le expliquemos a la gente qué es el grooming y qué es el abuso, porque las mamás, los papás tienen que saber cuándo pueden recurrir a defender a su hijo antes de que pase una cosa más grave. Sí, totalmente. El caso de grooming, y te cuento esa anécdota, la fiscal me convoca, empezamos a conversar, y ¿qué es lo que había ocurrido? En una semana se promovieron 5 acciones penales, creo que pasó tal cosa y por lo tanto voy a investigar y si así fue voy a sancionar, de grooming. ¿Qué es el grooming? Es el acoso sexual a través de internet, a través de los celulares, a través de los medios electrónicos. Se usa mucho, lamentablemente. Bueno, ¿y cuál era el común denominador, por decirlo, de estos 5 episodios o de estas promociones de la acción penal? Eran los grupitos de WhatsApp. Por eso nosotros sacamos la reglamentación de los celulares. La legislatura sancionó el año pasado una ley que habla del tema de la prohibición del uso del celular y demás. Ahora vamos a hablar del tema del celular enseguida. Claro, y nosotros, aprovechando, entre comillas, esta circunstancia, en la reglamentación establecemos dentro del protocolo que la relación o el vínculo del docente con el alumno es en el aula, y después tiene que ser a través de los directores o de los padres, pero no pueden haber grupitos de WhatsApp entre alumnos y profesores. Eso se dio mucho durante la pandemia, yo creo que de ahí vino, porque claro, tenían que comunicarse los docentes, pedir cosas, pedir deberes, y había muchos grupitos de WhatsApp. Ahora ya está prohibido. Sí. Y básicamente por esto, y me parece que es una manera, por un lado, de proteger a los chicos, pero también al docente, porque un mensaje mal interpretado también puede dar lugar y lo puede complicar a ellos. De hecho, por ejemplo, estaba en Molinos hace poquito y se creó tipo un Facebook donde se desnudaba, por decir de alguna manera, un montón de situaciones que no se saben si son reales o no, donde decía, fulanito anda con menganita, la fulanita hace tal otra cosa. O sea, era terrible porque las personas involucradas en esas viralizaciones no tenían cómo defenderse porque lo decía una persona total y absolutamente anónima, ficticia, nadie sabía quién era. Claro, se puede poner cualquier nombre, crear una cuenta falsa, eso ya lo sabemos, ¿no? Y en el medio del problema cae un comentario de un profesor que hizo una denuncia penal. La verdad que después hubieron unos comentarios de los chicos diciendo tanto lío, son solamente chistes. No son chistes. Bueno. No son chistes porque afectan al niño, afectan al adolescente. A toda una familia, pueden romper una familia también. Imagínense que pueden afectar a un adulto, ¿cómo no van a afectar a una criaturita? Sí, de hecho pedimos y vamos a trabajar en los Valles Calchaquíes con la utilización consciente de las redes sociales. O sea, vamos a concientizar
sobre el uso de las redes sociales y donde los chistes, bueno, son los chistes de los que se puede reír todo el mundo, pero donde la moral, donde la vida privada, y cuando no el invento, porque claro, encima cómo te defendés de un invento Exacto. de alguien que no sabes ni siquiera quién es. Entonces creemos que estas medidas que hemos adoptado en el protocolo... Y ahí empieza en muchos casos el bullying. Sí. A los chicos que lo meten en este tipo de situaciones, empieza el bullying. El bullying, claro, la diferencia es el grooming vendría a ser una suerte de, tiene el contenido sexual, por decirlo de alguna manera, y en el caso del bullying es la violencia ejercida permanente y sistemáticamente contra alguien. Es más, el Ministerio tuvo que intervenir en algunos casos donde llegaron a armar hasta un grupo de WhatsApp, sí, los propios compañeros para burlarse de otro. Claro. O sea, la verdad que las cosas que están pasando en este sentido son tremendas, por eso nosotros estamos trabajando mucho en dos aspectos. Por un lado, en la capacitación a la docencia de cómo llevar adelante todo esto, cómo trabajarlo, cómo elaborarlo, y por el otro lado, en la concientización de los alumnos. De hecho, tuve una reunión con la gente de salud mental y estamos viendo entre el POE, que es nuestro grupo de psicopedagogos, más salud mental, de trabajar en conjunto de modo tal de que sea un abordaje articulado entre las dos partes, salud mental por el lado del Ministerio de Salud, el POE por el lado nuestro, en el abordaje de este tipo de situaciones, de hostigamiento de los chicos, de violencia, a veces a través de las redes sociales, a veces más directo, pero bueno, capacitación a los docentes y a los equipos directivos y concientización a los chicos que una burla puede hacer mucho daño y a veces las huellas de eso se llevan a lo largo de toda la vida. Entonces, concientizar en eso, ¿no? También a los más chicos que a veces no son o no toman el peso. Para ellos es un grupo, se burlan y no pasa nada. Es un juego. Pero es un juego, pero no es un juego. Y bueno, quien es digamos, el objeto de esa burla, evidentemente la pasa horrible. Y me gustaría que explique bien cuándo es un abuso. ¿Qué es un abuso? Bueno, está buenísimo la palabra, está buenísimo las mamás esto. Que están escuchando ahora... El abuso tiene como, o bajo el nombre de abuso, tiene como distintos matices. En un momento nosotros le denominamos violación, que es cuando ya directamente hay una relación sexual no consentida. Una penetración. Una penetración concretamente. Después el abuso sexual simple está vinculado a tocamientos, que a veces esos tocamientos quedan ahí y otras veces quedaron ahí porque no pudieron avanzar más. Y después también en el tema de las insinuaciones y todo. Yo les digo a los papás, a las mamás que estemos muy atentos a eso. Hoy lamentablemente hay mucho vinculado incluso a las redes sociales. Uno a veces por ahí está tranquilo, total mi hija está con el celular al lado mío. Pero y en una de esas pasando cosas. Están pasando cosas. Es más, te cuento una anécdota que me pasó a mí contando un proyecto de ley que había presentado vinculado al tema del robo de identidad y demás a los chiquitos. Una nena divina viene y me dice, che, vos sabés que a mi hermana le pasó lo que vos me estás diciendo. Un chico muy lindo, claro, la citó en la peatonal. Muy lindo, te mandan una foto, claro, espectacular. Claro, un chico muy lindo. De un chico de su edad. Efectivamente, un adolescente, un chico muy lindo, la citó, fíjate vos, en la peatonal Alberdi. Gracias a Dios, esta changuita le avisó a su mamá. ¿Y qué apareció? Y en voz de la nena, ¿no? ¡Era un viejo horrible! ¡Claro! Era un viejo horrible que había. Y de repente en la casa, entonces... Hay chicos que no hablan con sus padres, que no le cuentan y van y caen en manos de estos viejos abusadores de menores, ¿no? Sí, por eso el tema de la concientización a los chicos, de cómo usar y del cuidado con todo esto. Y después los papás, las mamás están muy atentos. Y sobre todo creo que la parte por ahí más difícil, sobre todo en la adolescencia, donde los chicos buscan su propio mundo, el no perder el contacto y la confianza del adolescente que le pueda llegar a decir, mira mamá, papá, me está pasando tal cosa, porque a veces son señales de alarma, ¿no? De hecho, vos hablabas recién del tema del Consejo Deliberante y demás, cuando veíamos las cuestiones de la fiesta, los adolescentes y todo.
Y por ahí dicen, bueno, pero mira, las chicas de 14, 15 años, porque enseguida el abusador se quiere justificar. Sí. Y en este sentido, primero cada cual se viste como quiere, pero el adolescente es adolescente y a veces, lamentablemente, no es consciente de lo que puede despertar en otra persona. Y a veces una sonrisa con sorna y demás, el adolescente lo puede interpretar como, ah, mirá, le gusto, qué bueno, pero no se imagina todo lo que puede desencadenar todo eso. Entonces hay que, exactamente, entonces esto de la conversar, del charlar, porque el abuso, bajo el nombre de abuso, de repente nosotros englobamos un montón de cosas. Desde la situación más horrible que puede ser llegar a ser una violación, como también el tirarse lances, claro, o los tocamientos y demás. Y siempre hablar con los chicos y cuando pasen este tipo de cosas, hacer las denuncias. Hacer las denuncias, ¿no? Porque se está actuando y se está actuando mucho y además en muchos casos actuamos juntos. O sea, a partir de estas reuniones que yo le contaba con Sofía Cornejo y también con el doctor García Castiela, sobre todo, que es la cabeza de la Procuración, es como que nos intercambiamos cosas. Entonces, cuando se inician procesos vinculados a docentes y demás, nos envían a nosotros para que nosotros también veamos. En algunos casos nosotros ya habíamos iniciado sumarios, porque, ojo, ¿no? Hay cosas que por ahí no pueden ser delito, ajá, pero sí pueden ser elementos como para sacar a un docente por conductas inapropiadas de un docente. Por ejemplo, pasó con relación al tema del abuso, que había una denuncia penal de un docente respecto a una alumna, donde no era abuso. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, no había abuso y no hubo inconveniente. Sí. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad del docente frente al aula. Claro, frente al aula, los mensajes en WhatsApp eran irreproducibles. Claro. Entonces, eran subidito de tono. Que eran bastante subidito de tono. Entonces, no fue condenado por abuso, pero sí fue sacado del sistema educativo porque los mensajes esos son total y absolutamente inapropiados de un docente o un alumno. Y de allí la reglamentación del tema de los celulares toma en cuenta estas experiencias y estas cosas. ¿Cómo van a hacer y qué van a hacer? Yo me voy a la escuela, tengo 15 años, entro con mi celular. ¿Qué pasa? Bien, buenísimo. Vamos con eso. Las explicaciones, en primer lugar, el principio general, por decirlo de alguna manera, es no al celular. Sí. Y después se distingue... ¿Eso ya se empezó a aplicar o es ahora después de las vacaciones? Ahora. Sí, ahora, después de las vacaciones, los docentes y los equipos directivos les vamos a comunicar esta nueva resolución, es la resolución 631, que ¿qué es lo que dice? Distingue los niveles. En el nivel inicial, que son los más chiquititos, no se puede usar el celular. Directamente. Directamente no, se le avisa a los papás. Si los chiquitos llegaran a tener el celular, se lo guarda y se lo da después cuando termine la clase, pero claro, no pueden yo digo, ¿qué van a venir con una cajita así cuando bueno, entren? Eso se lo dejamos a los directivos y a los docentes. Es más, en el caso del secundario, por ejemplo, que los chicos lo pueden tener en su propia mochila o en su bolso. Mudo. Y no lo pueden sacar, lo tienen que tener mudo y no lo pueden sacar. Entonces, el principio general no al celular, salvo que sea utilizado con fines pedagógicos, en cuyo caso el docente o la docente, dentro de su programación, dentro del programa que hace, cuando fija los objetivos, las actividades y todo lo demás, ¿por qué va a necesitar el uso del celular? Efectivamente, cuál es el objetivo, qué es lo que se va a hacer con el celular, cuáles son las actividades. Algunos colegios tienen sus propias plataformas virtuales, bueno, todo eso, pero en la medida que el docente haya establecido dentro de su planificación la utilización del celular. Y el docente que establezca esto se tiene que hacer cargo. Sí. Una cosa más, se tiene que hacer cargo ¿en qué sentido? De que la actividad esté bien desarrollada, que los chicos, si están con el celular, lo estén con los fines pedagógicos y no estén haciendo apuestas que es medio difícil controlar los 30 celulares de los chicos, ¿no? Sí, pero si vos te fijás por ahí en las clases dinámicas, cuando las clases son dinámicas, qué sé yo, a ver, ¿qué hizo Güemes? Te vas dando cuenta quién está atento a la clase y quién no. Después, en el caso de la primaria, la utilización del celular se aconseja a partir del 6º grado, intervinieron pedagogos también, ¿no? Por supuesto en esto, se aconseja a partir del 6º grado y acá se requiere sí la autorización de los papás o de las mamás o de quien esté a cargo del niño o de la niña.
Después se desaconseja el uso del celular también en adultos, o sea, yo soy la seño, no es que el chico va a estar haciendo la prueba y yo de golpe chateando. Tampoco. Así que hacemos eso. Y después 2 cosas que me parecen importantes resaltar. La responsabilidad del celular es del chico, en el caso del secundario, o del papá o de la mamá que lo lleva con celular, pero no se la trasladamos a los directores. Ajá. O sea, el director no puede estar controlando y viendo qué es lo que pasa con los celulares y qué sé yo, porque ya es demasiada responsabilidad la que tienen como para que tengan también como responsabilidad hacerse cargo de uno y cada uno de los celulares de los alumnos. Sí. Y sí le dejamos también a los directivos y a los docentes que ellos vean cuál es la mejor manera de resguardar el celular. En algunos casos ponían cajitas y ponen el celular ahí, se lo entregan después. En otros casos, como te decía recién, lo dejan en el bolso, en modo avión y listo, pero damos esas flexibilidades. Y sí establecemos clarito el tema que la relación de los docentes con los alumnos es en el aula, y después a través de los padres o de los directivos, de los secretarios, pero no directa con los alumnos, efectivamente. ¿Hay clase de lunes? ¿No? ¿Cómo es? ¿Entran todos el lunes? Sí. ¿Qué es lo que...? Sí, la lunes... primaria tenía sus dudas, que decía, che, el lunes hay capacitación, no hay... No, el lunes empiezan. En general, digamos, el lunes empiezan las clases. Es cierto que nosotros estamos en un contexto de paritarias, y en esto yo quiero señalar 2 o 3 cosas que me parecen muy importantes tener en cuenta. En primer lugar, la provincia está en paritarias. Sí. Es decir, hay un ámbito abierto donde los ministros se reúnen con cada uno de los gremios vinculados a la educación, vinculados a la salud, a la administración central, tienen la posibilidad de hablar, de ser escuchados, de hacer los planteos que consideren pertinentes. De hecho, ya hemos tenido varias reuniones, hay reuniones sectoriales también. En las reuniones sectoriales los gremios nos plantean las cosas específicas de educación. Hay muchos gremios que dicen, no vamos a empezar las clases si el gobierno nos sigue proponiendo esto. Sí, bueno, nosotros vamos a tratar de hacer una propuesta. Estuvo el ministro Di anteayer acá y él dijo, vamos a superar la propuesta y ya se pagó la quinta hora. Sí, la quinta hora la pagamos ahora. Nosotros lo debíamos. La reunión es hoy, es a partir de las 3 de la tarde en el Granbur. Nosotros vamos a mejorar la propuesta que hicimos originariamente. ¿Y de dónde sale esa mejora? De haber escuchado a los gremios, pero de haber visto también el presupuesto. En esto me parece muy importante, yo te decía 2 o 3 cosas, una que estamos en paritaria, 2, tener en cuenta el contexto en el que estamos. A nivel nacional se ha anunciado un incremento del 6,6% en todo el año. Nosotros propusimos, ahora se va a mejorar, un 18%. Sí. Entonces, fíjense las diferencias. Sí. A nivel nacional se dijo, no se va a autorizar ningún incremento que vaya más del 1% mensual. De hecho, la inflación última fue del 1,6%. La provincia había propuesto un 2%. O sea, fijémonos. Igual sabemos que la inflación es mentirosita, ¿no? Sí. El índice es mentiroso. Mire, nosotros igual somos conscientes de una cosa, y es que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, que se está utilizando mucho ya la tarjeta para comprar las compras de todos los días. Para comprar el almacén, la hierba, el azúcar. Las cosas más esenciales. Las cosas nosotros básicas. Somos conscientes que estamos viviendo tiempos muy complejos, donde la economía nos ajusta, pero el tema es que también nos ajusta a todos. Es decir, como Estado nosotros tenemos un presupuesto y dentro de ese presupuesto la provincia se tuvo que hacer cargo de un montón de cosas que no tenía prevista. Le doy un ejemplo, el incentivo docente. ¿El incentivo lo siguen pagando? El incentivo se sigue pagando. Era responsabilidad de la Nación y lo está pagando la provincia. Había obra pública. La quinta hora, la plata vino de la Nación. De Nación. Eso sí vino de Nación. Después, obra pública. Obra pública que nosotros teníamos paralizada, la obra pública que empezó a motorizarse es aquella obra pública que en principio era nacional y el gobernador logró que la provincia se pueda hacer cargo de algo que no era responsabilidad de nosotros. ¿Hicieron algo en las escuelas? ¿Hay alguna novedad para te doy alumnos? Un ejemplo. A ver. La Joaquín Castellano de 3 Cerritos quedó divina.
Esto fue objeto de una serie de reclamos y demás. Realmente quedó precioso y los chicos van a empezar las clases ya en su escuela, después de un año y pico que habían estado afuera de su escuela. Sí. Está avanzando mucho la escuela normal de Cafayate. Entregamos el tema de la silleta, la Pizarro en Orán, la Govelli en el departamento San Martín. O sea, son muchas escuelas que la provincia está refaccionando y que era responsabilidad de la nación. Entonces, ¿por qué te traigo a colación todo esto? Porque el presupuesto es uno solo. Entonces, no es que nosotros podemos sacar plata de otro lado. Y la provincia está haciendo un esfuerzo muy grande. Fíjate vos, se han eliminado tasas. Hay aliciente para el monotributista que se inicia durante un año tiene como un diferimento que es importante, hay exenciones que está no solamente la minería, también el turismo, también el agro, se disminuyó ingresos brutos, y vos decís, ¿qué tiene que ver todo esto? Todo es el mismo bolsillo y nosotros queremos alentar también al sector privado porque el Estado no puede ser el único que dé mano de obra, y alentar al sector privado es requete importante porque fíjate vos que este año, si lo comparamos con el año pasado, cerraron en nuestra provincia más de 1000 pymes. Claro, lo dijo también el ministro acá y quedaron sin trabajo 7.200 personas. 7.000 y pico de personas sí. Quedaron sin trabajo. Entonces, en este contexto tan complejo, es que se están haciendo las paritarias. Tengo un montón de consultas, yo se las leo y usted va contestando la que quiera o la que pueda. Dice, ¿cómo piensan en reemplazar la comunicación que hoy se da por WhatsApp entre docentes y alumnos si se desaconseja el uso por caso de grooming? Otro dice, ¿cómo se va a trabajar sobre la concientización sobre el grooming y los riesgos digitales para los alumnos? Me pregunta, ¿habla programa específico? Otro dice, Marcelita y Cristina, soy grande, viejos son los trapos, dice, pero abusadores hay de toda edad. Claro, no tan solo viejos. Se enojó porque dijo el viejo horrible que dijo la chiquita. Dice, perdón, yo eso no estoy estigmatizando a nadie, estoy contando lo que dijo una nena, además para una nena además, de 4 años. Además vos un viejo lindo. Yo te conozco a vos un viejo lindo. Lo tremendo es que a mí me trataba así también, por supuesto, con lo cual lo dije, por favor, no quiero con esto ofender absolutamente a nadie, no tiene que ver con las edades, simplemente así son mi oyente, mi televidente. Dice, muy buena la iniciativa y la actividad del trabajo sobre el tema que va a aplicar el Ministerio para seguridad de nuestros niños. Saludos y felicitaciones. Tengo otro, dice, ¿le puede preguntar a Cristina Fiore cómo quedó el tema de la muerte del chico de La Poma? ¿Se indemnizó a la familia o no? ¿Se cajoneó el tema? Otro dice, la ministra Fiore no es doctora, es abogada, no hizo maestría ni doctorado. Se usa decirle a los abogados, perdón, eso primero, eso sí es cierto que se usa decirle doctor. Ahora, el que no hice maestrías o qué sé yo, no sé de dónde lo sacan, porque tengo 2 especializaciones, una en Derecho de Daños, hecha en la Universidad Nacional de Santa Fe. Tengo otra especialización, son 2 años, equivalente a una maestría. Está vinculado al Derecho de Familia, hecha en la Universidad de Rosario. Tengo una diplomatura en Derecho Constitucional Profundizado, una diplomatura en Derecho Procesal Constitucional. Soy mediadora, tengo una diplomatura también en Derecho Tributario, con lo cual, y cursos y demás. Dígame, doctora, vinculados entonces a violencia de género y todo lo demás, que empecé en su momento, fíjese usted, con la Fundación Lapacho, en la década del 90 y pico, cuando era estudiante. Fundación Lapacho, con Jorge Luis Villada. Con Jorge Villada, profesor mío de Derecho Penal. Así que, ¿sí? ¿Qué tal de profe, Jorge? Divino. Era profesor junto con Rogelio Sarabia Toledo, de Derecho Penal especial. El Derecho Penal nosotros teníamos 3, Derecho Penal General, Derecho, que ahí lo tenía de profesor al doctor Medina, Derecho Penal Especial y Procesal Penal, que ahí lo tenía al doctor Víctor Martínez. ¿Qué tal? Otro dice, la ministra dice que cada uno se viste como quiere, una vergüenza, cómo obligan a las chicas a usar minifalda, que muestran, ¿cómo la van a obligar a usar minifalda?
Y dice, ¿qué pasa con todo esto? Y me dice unas cosas que no puedo repetir. La ministra dice, pero nadie obliga a las chicas a ponerse minifalda, es más, ¿no? Yo lo que reivindico es que cada cual, o sea, el tema del vestido y demás uno no se mete, pero varias cuestiones. Con relación a cómo hacemos con el grooming, con bullying y todo eso, son capacitadores que son específicos de ese tema, son psicopedagogos y demás, que van a los establecimientos educativos, saben cómo abordar esta temática y en el caso de los directores y de los docentes es cómo actuar frente a esto. Hay protocolos específicos que indican qué es lo que se tiene que hacer, cómo actuar y eso, a quién tienen que denunciar, cómo dirigirse, todo ese tipo de cosas. Todo eso está establecido en los protocolos. A los chicos son, más que capacitaciones, son concientizaciones en cómo utilizar las redes sociales, los peligros que tienen, cómo enfrentarlos, o sea, ese tipo de cuestiones que me parece importante reseñar. El contacto de los profesores con los alumnos es en la clase. O sea, si yo voy a dar un examen, en la clase digo, mañana hay prueba de matemática, o de lengua, o de historia, o de lo que fuera, se toman tales temas y ya está. O sea, es en la clase. No necesito estar mandando después el tema de un a la WhatsApp. casa. Hay algunos establecimientos educativos, muchos privados, algunos públicos, que tienen sus propias plataformas virtuales y en las plataformas se cuelga, por decirlo de alguna manera, la información relevante. Pero no es el mensaje directo al alumno. No es el mensaje directo al alumno. Y después está también a través de dirección, a través de los celadores y demás, que se puede ir y que se puede preguntar. Lo que se trata es de desalentar estos grupos de WhatsApp y no en base a la ocurrencia de nadie, sino en base a la experiencia. Sí, en este a las caso malas nos lo trae una experiencias. fiscal penal que realmente está lidiando con esto todo el tiempo y por eso nos pareció importante receptarlo en nuestro protocolo. Vamos ahí hasta la 54. Me queda un minuto nomás, yo le leo. Hola, yo la quiero a Cristina para gobernadora. Excelente mujer, dice Carlos de Chicuana. Otro dice, los países del primer mundo y fabricantes de celulares sacaron ya el uso del aparato en los niños porque comprobaron que afectan su salud mental. Otros dicen, dejen el chamullo y el circo de los celulares, ocúpense del mantenimiento de las escuelas. Hay escuelas donde los padres hicieron una vaquita para pintar. Y otro dice, ¿qué pasa con los uniformes obligatorios de los colegios? Dice, que no diga que cada uno se viste como quiere. Bueno, cuando usted va a un colegio que es privado, tiene que vestirse primero, con cuando el dije uniforme, que cada ¿no? uno se viste como quiere y todo lo demás, estaba hablando de una experiencia en el Consejo Deliberante y de la vestimenta común y que a veces estigmatizas a las señoritas porque quien quiere, el abusador siempre busca sacarse la carga del abuso y dice, ella me provocó y me estaba refiriendo a ese contexto. Sí. Con relación a uniformes y demás, depende de qué estamos hablando. Hay colegios privados donde uno manda a su hijo voluntariamente y lo hace tiene bajo que acatar las normas de del ese colegio. colegio, ¿no? Pero además la mayoría de los colegios privados le dicen cuál va a ser el largo de la falda y no es corto. La última. No, a la mitad de la rodilla. Claro, en el caso de la no es mía. corto. ¿Qué acompañamiento se ofrece a docentes que también sufren violencia por parte de la familia y estudiantes? Eso tiene toda la razón y de hecho lo han planteado algunos gremios y vamos a trabajar específicamente en un protocolo y ver cómo también ayudamos al docente. Estamos viviendo en una sociedad violenta. Cuando uno prende la televisión ve violencia en todo el tiempo. De hecho, a veces hasta de las esferas más altas se dicen cosas espantosas, con lo cual eso... Claro, con lo cual eso también repercute en la escuela. Y vamos a ver también de hacer protocolos específicos para ayudar a los docentes. De hecho, algunos sindicatos nos lo han planteado y lo vamos a trabajar en mesas técnicas. No vamos, ministra, después le paso todas las consultas y todo lo demás. Gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Era la ministra de Educación, Cristina Fiore. Si usted se perdió la entrevista, no la pudo ver, enseguida va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Las partes más importantes a partir de las 3 en el TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar.